¿Qué esperan de este poema? Párense a pensar. Tal vez no se hayan escuchado a sí mismos porque están concentrados en desear que la butaca contigua quede vacía y puedan dejar ahí su abrigo, su gabardina y una caja ya vacía de palomitas sujeta bajo presión del respaldo del asiento y un gran vaso de bebida que por patentes y movidas no mencionan en la marca, aunque es la chispa de la vida. Como les decía, no quiero irme del tema, con algo más de preocupación que antes, sobre todo por su parte intuyo, de nuevo vuelvo a preguntarles, no tengo ningún problema. Ahora, presten atención. ¿Qué esperan de este poema? Y es que, a ver, vayamos por partes. Tal vez no lo he dicho antes, pero considero importante hacerles sentir a gusto y conocer su opinión, que aunque me importa una mierda, considero que es de educación, ya que por suerte o por desgracia son ustedes a quienes tengo delante. Así que vuelvo a preguntarles, todo el tiempo del mundo son los minutos que tengo para recitarles. Ahora, vuelvo a preguntarles, insisto, no tengo ningún problema. ¿Qué esperan de este poema? Tal vez una reflexión. Nací hace 15.916.436 minutos. No puedo llegar 5 minutos tarde al trabajo. Tengo 3 minutos para recitar los slams. Se faltan 9 minutos, 1 hora para que se convierta en sexo oral. Y a los putos machistas les faltan unos minutitos de microondas. Es lo que tiene ser subnormal y tener un cerebro diminuto. Casi 16 millones. Se me han pasado contando, la verdad. Creo que ya es hora de volverles a preguntar. ¿Qué esperan de este poema? Quizás esa caricia que les falta, que vuelvan a saber a besos los besos que ya no les dan, que su pareja no sepa a serrín con cemento Portland. Vamos, algo deben tener dentro, comuníqueselo a sus rostros. No quiero que cuando se mueran sea mi vida la que pasa ante sus ojos. Vamos, contesten qué esperan de este poema. Tal vez una verdad. Ante mí, una tábula rasa de cristal. Sobre mí, una caja de 1.000 millones de pedacitos de cartón que forman mi puta cabeza. ¿Cómo voy a encajar contigo si ni siquiera yo he terminado mi puzzle? Aunque reconozco que no está nada mal esto de ser un pieza. Vamos, conteste. Ya basta de ser espectadores de mierda. Ustedes que juegan a juzgar no sean ahora los poetas, aterrados por una simple pregunta. Vamos, vuelvo a preguntarles, insisto, no tengo ningún problema. ¿Qué esperan de este poema? Nadie. Si les he ofendido, apúntenme un 0, pero denme la razón. Y es que presten atención, porque creo que ya hemos resuelto el problema. Y es que su cara, damas y caballeros, su cara es el poema.